entre y despídase de su esposo. Así literal, despídase de su esposo porque lo vamos a meter a una cirugía. Hay un 2% que él pueda salir con vida. No me percato de los cables de alta tensión del poste. Se hace lo que conocen los eléctricos como un arco eléctrico. Sale un rayo de los cables, entra por mi cabeza al lado derecho, atraviesa mi cuerpo y sale por el pie izquierdo, por el dedo gordo del pie izquierdo, y me avienta a la luz 3 metros hacia adentro de la losa. Me bajo, era una camioneta grandota, roja. Pongo el arma que traía en la llanta delantera y me hinqué, me dijo, ahí, y le empecé a clamar a Dios: Señor, si cuando fui niño te recibí, revísteme con tu Espíritu Santo. Y gente, bienvenidos una vez más. Esto es De las Sombras a la Luz. Dale me gusta, comparte, déjanos un comentario. Hoy tenemos un episodio, un programa que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que quédate hasta el final porque estoy seguro que te va a bendecir. Hoy me encuentro nada más y nada menos que con Juanito Murillo, pastor. Amén. ¿Cómo está, pastor? Bendecido, hermano. Un placer. Excelente. Qué bendición tenerlo acá. Gracias. Sé que hay una historia que contar y que estoy seguro que va a bendecir a mucha gente. Amén, eso esperemos. ¿Cómo se siente? Cuénteme. Ahorita bendecido. ¿Sí? Por estar aquí. Qué bueno. Por estar aquí. Quien no lo pueda ver, a la piel se puso chinita porque siento la presencia de Dios acá. Amén, amén. Yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso en esta noche, en este podcast. Así que compárteselo a alguien porque estoy seguro que lo va a bendecir. Amén. Pastor, ¿quién es Juanito? ¿Quién es Juanito Murillo? Un siervo de Dios, un predicador del Señor. Amén. Un padre de familia de un joven de 21 años y de un niño de 8 años. Y esposo de una hermosa mujer, la hermana Blanca Murillo. Excelente. ¿Se cataloga usted como que es una persona muy familiar? Amén, hermano. Porque me dice, normalmente cuando le hago esta pregunta a los invitados me dicen, no, pues yo me considero tal o tal o tal, pero usted dijo padre de familia, un niño de tantos años, una esposa y esto, entonces habla mucho de la persona, ¿no? Amén. Porque es mi primer ministerio, hermano. Antes de ser pastor, es mi primer ministerio, mi familia. Así es. Y también, ya lo mencioné, soy pastor de la iglesia Un Nuevo Comienzo, en García, Nuevo León. Perfecto. ¿Usted es originario de aquí de Monterrey o de otro? De aquí de Monterrey, hermano. Excelente. Tiene todo el acento. Golpeado. Bien regio. Pastor, ¿cómo es la niñez del pastor Juanito? ¿Cómo es mi niñez, hermano? Vengo de una familia muy humilde. Amén. Vivíamos en un tejabancito, pero con la presencia de Dios ahí. O sea que usted viene de familia cristiana. Familia cristiana, sí. Mi mamá, mi papá, nací en un hogar cristiano, me presentaron al Señor a los 8 días de nacido. Okay. Y gracias a Dios que nací en ese hogar. Dios tenía un plan. Me siento bendecido. Mi niñez fue una niñez, como te digo, muy humilde, con muchas carencias económicas, sí, pero nunca faltó el amor y el calor de papá y de mamá. Amén. Okay. O sea, sus padres estuvieron muy presentes en su niñez. Siempre, hermano. Inculcándole las cosas de Dios y todo eso. No llegó un momento en su vida, pasa normalmente, sus papás no eran pastores, No, mi papá no, ni mi mamá no. Tampoco. Iban a la iglesia. Iban a la iglesia. Eran buenos miembros. Ah, mire. Buenos miembros. Ya ve que pasa muchas veces que los hijos de alguna manera como que toman un camino por parte de la rebeldía, ¿no? Amén. ¿Le tocó vivir a usted parte de esa rebeldía entre su niñez, su juventud? Me tocó, hermano, sí. Cuando yo tenía 22 años, entré en esa etapa de la rebeldía. Okay. Salí un domingo de la escuela dominical en la iglesia donde asistíamos y le dije a mi esposa, ya estaba casado, le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la iglesia. Y nos fuimos 2 años y fracción de meses de la casa de Dios
Nunca había tomado, nunca había fumado. Y ahí lo hice. En esos 2 años. En esos 2 años. En esos 2 años. Viví como el hijo pródigo. Aparte un ratito. Malgasté el gozo que tenía. Ok, ¿a qué edad se casa? Porque si a los 22 años decide que Sí. se casó muy joven. A los 19. Mire. A los 19 años. Yo siempre he creído que lo que se va a hacer que se haga Así. en caliente, dicen acá en Monterrey. En caliente, a los 19 años se casa. Amén. ¿Cómo es su juventud antes de casarse? Es decir, pasó una niñez con mucho amor, pero con muchas carencias. Amén. Esas carencias, ¿qué lo hicieron vivir? ¿Qué me hicieron vivir? Trabajar de muy niño. Amén. Trabajar de muy niño. A los 13 años, yo, que era mi adolescencia, entré a un instituto bíblico. Okay. Y estuve 3 años interno, preparándome. Y ya salí como un joven de 16 años. Y salí pues sirviendo a la casa de Dios donde estaba, como miembro, haciendo cultos de niños en la calle, haciendo campañas, evangelizando. Y sí, ¿por qué no? No me da vergüenza decirlo. Me gustaba mucho lavar las ven de la iglesia. ¿Lavarlas? Lavarlas, limpiarlas. ¿Las qué? Las ven, los camiones, los transportes. Ok, ya. Los transportes de la iglesia y lo hacía. Y lo hacía porque me gustaba servir a Dios. Claro. En cualquier área. Y éramos materia dispuesta. Si había que lavar los baños, hermano, también lo hacía con mucho gusto. Pero porque ya estaba en nosotros el querer servir. Claro. Y esa fue mi juventud en la casa de Dios. Trabajando en la casa de Dios. Sirviendo en la alabanza también. Etapas muy hermosas. Excelente. Mencionaba hace ratito que le tocó trabajar desde muy pequeño. Amén. ¿Qué hacía cuando era niño, me imagino, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué hacía? Desde muy niño, hermano, yo creo que tendría unos 9 años. Mi mami, ella hacía empanadas. Okay. De cajeta, de dulce. Hacía empanadas, ella las fabricaba, las cocinaba y me daba una vasija y yo salía bien contento a venderlas. Chambear. Salía bien contento a venderlas y no me daba vergüenza porque lo hacía con mucho cariño para ayudar a mamá en casa y ahorita digo, wow, valió la pena. Creo que valió la pena. Todo ese esfuerzo, toda esa... Sí. Bueno, a la final es la formación, ¿no? Sí, hermano. Porque a la final todo eso es formación, ¿no? Amén. Ahora vamos, se casa usted. Amén. De ahí que viene. Se aparta un poquito del Señor. ¿Qué pasó en ese intervalo de 2 años que estuvo separado de la iglesia? ¿Qué pasó? Te lo contaba. Fuera de cámaras, me volví vicioso. Amén. Me gustó mucho el tequila. Y agarré caminos que no debía haber agarrado. Sí. Y perdí el gozo que tenía, espiritualmente hablando. Y muchas veces me he puesto a pensar que yo soy como aquel que Dios le dio talentos. Y a mí me había dado talentos, me había dado el talento de la voz. Antes de irme al mundo, hermano, cantaba un canto, lo podía subir 2 tonos y bajarlo 2 tonos. Pero cuando me fui al mundo, donde andaba en las cantinas, donde andaba perdidamente, me subía a los escenarios y cantaba no canciones del Señor, cantaba canciones del mundo. Sí. Y malgasté el talento que Dios me había dado allá. Cuando regreso a la casa de Dios, porque un día regresé. Cuando regresé, mi esposa está es testigo. Batallo para entonarme hasta en el primer tono. De verdad. Ya batallo. Y muchos dicen, ¿por qué? Si antes
Tenía el talento. Tenías antes el lo talento. escuchábamos. Le digo, sí, pero así como el Señor da, también quita. Y yo creo que Él me quitó talento porque lo malgasté en el mundo. Sí, lo usó de una manera que, Incorrecta. sí, pues no para lo que Dios se lo había entregado. Amén. Sí. Y esa fue la etapa de esos 2 años y fracción. En esos 2 años dice que se desvió un poco. Se puede contar esa experiencia de apartarse un poco, porque dice que obviamente fue a cantinas, le gustó mucho el tequila, Sí. pero ¿qué fue lo peor que usted dice que fue mi peor error o hasta donde yo pude llegar o hasta donde el enemigo me hizo llegar? Uf. Dios conoce, hermano, y me lo quisiera reservar. Claro que sí, no Porque hay ningún problema. me da pena. Amén, me da pena y no es algo de lo que me agrade, pero está en el testimonio. Sí, claro. Está en el testimonio y algún día quizás Dios me ayude Sí, claro que sí. y pueda abrirme. Claro que sí, no hay ningún tema. De hecho, le digo, no tiene que sentirse avergonzado por nada lo que No, yo hizo sé que no. atrás. Creo que nosotros sabemos y entendemos que Dios ni se acuerda. No se acuerda, pero fíjate, te voy a decir algo. Lo que sí te puedo decir de ese pasado es de que antes de irme de la casa de Dios, mijo, yo no le predicaba a los borrachos ni a los drogadictos, porque yo decía, era un religioso, decía, no entienden, se les va a olvidar, ¿sí? Sí. ¿Y sabes qué comprendí cuando andaba en el mundo borracho y drogado? Porque de muchos amigos que tenía solo quedaron 2, Híjole, imagínese. de muchos, y eran los que anduviera como anduviera, ellos se paraban y me buscaban y me exhortaban, me daban palabra. Y te voy a decir algo, así anduviera yo bien borracho, bien drogado, al día siguiente me acordaba que los había visto y lo que me habían dicho. Y cuando Dios me trae a su casa y me reviste nuevamente, empecé a hablarle a los borrachos, a los Fue a drogadictos, predicar. empecé a hablarle a los afeminados, a las prostitutas, a todos los que no les hablaba, a las lesbianas, a todos ellos les empecé a hablar. Porque yo comprendí y dije, no, es una mentira lo que dice el borracho que no se acuerda de lo que hizo. No, sí nos acordamos, ¿Sí se acuerda? sí nos Sí, acordamos. claro. Y yo lo veo ahorita. Parte de mi pasado es eso, de que Dios me enseñó a escucharlos y hablarles. No, qué tremendo. Y la mayoría de la gente que he tenido en las congregaciones viene de ahí. Y han sido fieles y restaurados. En la congregación que he tenido en Saltillo, la que tengo ahorita aquí en Monterrey, hemos tenido borrachos, hemos tenido delincuentes, hemos tenido prostitutas, hasta asesinas, Mire, restauradas por la gracia de Dios. Y yo no me puedo decir, Dios ha sido bueno. como Y dice su camioneta atrás. como dice mi troca atrás. Y no, hombre, hermano, doy gracias a Dios. Y fíjate, y doy gracias a Dios. Alguien me dijo algo y un día me reprendió a alguien porque yo dije en un testimonio mío, Ujú. doy gracias a Dios porque Dios permitió que yo me fuera al mundo a ensuciar. Y me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo Dios va a permitir eso? Me lo dijeron. Y me reprendió bien tremendo. Pero ¿sabes qué? Nomás Dios me dio la palabra. ¡Fum! Dice su palabra que una hoja, ¿de qué? De un árbol no cae. Sin que no se dé cuenta. ¿A que sí? Claro. Si no sea su voluntad. Si una hoja de un árbol no cae, si no es su voluntad. Él permitió en su voluntad permisiva que yo cayera. ¿Y sabes para qué? Para que aprendiera a amar a aquellos que no amaba. Mire. No, hombre. ¿Y hasta dónde Dios lo ha llevado ahorita? Porque si dice que
ahora le predica y en su iglesia llegan personas con la condición. Wow. Y ahora usted tiene como que esa capacidad o esa autoridad. Amén. Porque salió de ciertas Amén. circunstancias y ahora puede con amor predicar. Ay, no, hombre. Dios es bueno. Sí, definitivamente. Y yo he aprendido algo, mijo. Que todo lo que vivimos como hijos de Dios no es casualidad. Está en el plan de Dios. Y lo vemos en nuestro ministerio de Nuevo Comienzo. Así se llama su iglesia, Sí, Nuevo Comienzo. Nuevo Comienzo. Okay. ¿Y por qué Nuevo Comienzo? Porque volvimos a empezar de cero. La iglesia, un nuevo comienzo, primeramente es para el perdido, que allá en el mundo fracasó. La muchacha que fracasó, el que se divorció, la que se divorció y que dice el mundo ya fracasaron. No, en Cristo. Ellos deben saber que se puede volver a comenzar. Amén, así es. Y también nuevo comienzo, ¿por qué? Porque muchas iglesias, mijo, no creen, muchos pastores no creen en los cristianos que han caído, como alguna vez caímos, y dicen, no, ya conocen y ahí los dejan olvidados. No, yo creo firmemente lo que dice la palabra, que si hacemos volver a uno de estos, no perderemos nuestra recompensa. Es que imagínese, todos hemos caído. No, mi hermano. Hasta todos. que diga Que no. Todos Todos. hemos pasado por alguna. Todos. Entonces, imagínese, si Dios tiene la capacidad para perdonarnos a todos, ¿cómo nosotros no tener Y restaurarnos. y restaurarnos? Porque es algo que he aprendido, mijo. El cristiano la iglesia debe aprender y debe ser un lugar donde restauren. Amén. Estoy de acuerdo. Y doy gracias a Dios porque nuestra iglesia, Nuevo Comienzo, es una iglesia que Dios la ha empezado a equipar para restaurar. Amén. Y tenemos gente nueva que viene del evangelio, nuevecitos. Nunca habían conocido de Cristo y hoy están ahí sirviendo. Pero tenemos gente que estaba en otros lugares del país y vienen y emigran aquí a nuestro estado, nuestra ciudad, y se alejaron del cristianismo por años. Y de repente el Señor los conquista y me puedo quedar. Aquí es su casa. Claro. Aquí es su casa. Y no, hombre, se pone bueno esto. Pasa el tiempo que se aparta de la iglesia, se aparta unos años, regresa. ¿Cómo fue ese regreso? Ay, ¿cómo fue ese regreso? Difícil para mí, porque la hermana Blanca, mi esposa, yo me la llevé conmigo al mundo, pero ella nunca perdió su convicción y su fe. Ella siempre se quedó firme donde estaba. No iba a la iglesia, pero su fe, su convicción estaba bien puesta. Y cuando yo quise regresar, fue porque yo ya estaba perdiendo todo. Ya estaba en la lona. Ya había perdido todo. Mi esposa ya me había dicho que en tal mes, si yo no cambiaba, se iba a divorciar de mí. Y híjole, eso me pegó. Se llegó al punto de que usted llegó prácticamente a que lo estaba perdiendo absolutamente todo. Y ella me puso una condición para volver. Y no fue ella, yo creo fue Dios. Definitivamente. La condición que fue, aquí estaba viéndome, con esos ojos verdes. Me dijo, la única condición que yo me quede es de que tú regreses a la casa de Dios. Porque ella sabía que en la casa de Dios yo podía ser restaurado. Así es. Yo no lo entendía en ese momento. Pero pasó el encuentro con el Señor. En el mes de diciembre yo venía a las 3 de la mañana, bien loco, mijo, manejando, bien borracho. Y venía escuchando la radio, el 1140.
porque ahí predicaba el que era mi pastor. Okay. Ahí predicaba y yo le puse, yo venía con gente, también bien tomados y bien drogados, y yo poniendo la estación cristiana. Me decían, ¿qué tienes? ¿Estás loco? Le dije, no, ustedes guarden silencio. Voy a escuchar. Voy a escuchar. Y busqué a ese pastor y no lo encontré. Y tampoco estaba un tío mío, predicador, también predicaba ahí, tampoco. Dije, ay, Señor. Pero había un predicador que no recuerdo su nombre, nunca lo he sabido. Pero todo lo que estaba predicando me estaba llegando y me estaba taladrando el corazón. Todo. Y llegó una palabra rema que tocó mi corazón por ese predicador. Que el predicador dijo, papá está en el mismo lugar, nunca se ha movido, tú te moviste y estás perdiendo todo, ¿por qué no vuelves y lo buscas? Híjole. Y era lo que yo estaba atravesando y no, hombre, paré la troca, bajé a los que traía y paré la troca en un bulevar, en un periférico, con mucha gente a las 3 de la mañana. Me bajo. Era una camioneta grandota, roja. Pongo el arma que traía en la llanta delantera y me hinqué, me dijo, ahí. Y le empecé a clamar a Dios, Señor, si cuando fui niño te recibí, revísteme con tu Espíritu Santo, porque ya estoy perdiendo todo. Y le empecé a platicar mi situación en mi matrimonio y todo lo que estaba viviendo. Pero también le dije, Señor, si no te recibí cuando fui niño, pues te quiero recibir. Entra en mi corazón, sé bienvenido. Y empecé a llorar como un niño, como nunca lo había hecho. Y yo sé que el Señor me escuchó. Porque de ahí todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Me reconcilié con mi esposa. Regresamos a la iglesia que fuimos miembros por más de 25 años juntos. Regresé ahí. ¿Qué edad tenía cuando sucede eso? Tenía 24 años. 24 años. Joven. 24 años. Y estamos. ¿Cómo fue ese recibimiento de la iglesia? ¿Cómo fue? Así como que... Más o menos. Sí. Bueno, ya ve, porque como ahorita lo que estábamos platicando ahorita, que a veces el hombre tiende a como que a juzgar la situación, pero sabemos que Dios es otra cosa. Entonces, ¿qué experimentó usted con los que lo recibieron, no? Porque a la final es como es, ¿no? Experimenté distantes, incrédulos a que hubiera un cambio. Había un cambio, sí. Porque ellos me vieron bien antes de irme, pero también me vieron muy mal. Y se perdió algo. Claro. Se perdió algo. Y no estuve mucho tiempo ahí. Después de regresar, no estuve mucho tiempo. ¿Cuántos estaríamos? Unos 3 años. Después de que regresamos, tuvimos como 3 años. Y Dios empezó a taladrar. ¡Pum! Quiero que te vayas a predicar. Empezó a formar, ¿no? Empezó a formarme. Y nomás, de repente, nomás agarramos las maletas, enganchamos la troca, el remolque. Así de la nada. Y dijimos, ya nos vamos. Dijo el pastor, ¿a dónde van? Vamos a Saltillo, Coahuila, a empezar una obra. Mi niño chiquito, nos fuimos. Y empieza así, nuevos comienzos. No, ahí comenzó Agua Viva. Agua Viva, ok. O sea, se fue a una iglesia en Saltillo. Sí, a empezarla de ceros. Oh, pero era otro pastor, ¿no era usted? Era yo. Ah, ok, ya. Era yo. Ya. Era yo. Y cuando me voy a Saltillo y comenzamos en Saltillo, comencé la iglesia Agua Viva. Okay. Desde ceros. Mi esposa, yo, mi niño. Y estamos en Saltillo, ¿cuántos años? 6 años. 6. Predicando allá. 6 años.
Y en ese lapso que estamos predicando en Saltillo, hermano, pasa, en la voluntad permisiva de Dios, pasa lo de mi accidente. Ok, o sea, usted sale de aquí de Monterrey, Sí, llega a Saltillo, empieza la iglesia Agua Viva, sí. está predicando allá y todo, y en ese lapso es cuando ocurre lo del accidente. Amén. Ok, ¿nos puede contar o narrar cómo empieza, cómo es ese día del accidente? ¿Cómo es ese día del accidente? Ese día del accidente, un día antes del accidente, oiga el contexto. Un día antes del accidente sería un 6 de octubre del 2016. ¿Sí? Okay. Mi muchachito, mi niño, él cumplía años el 6 de octubre. Okay. Y venimos a Monterrey a ver a la familia, porque de aquí somos. Y estando aquí, yo vengo nada más con lo de la gasolina, apenitas para llegar, sí. Y no le habíamos comprado a mi niño ni un pastel, ni nada, porque no había dinero. Y muchos dirán, siendo pastores, no había dinero. Y no había trabajo en Saltillo. Y llego aquí a Monterrey y alguien me ofrece un trabajo de hacer una impermeabilización. Okay. Y yo sé hacerlo, dije, yo voy. Mi mente empezó a maquinar, dije, con lo que gane, le compro un pastel, un bizcocho a mi muchacho. Y lo festejo. Y lo llevo al bosque mágico. Con eso se hace. Y dije, ok. Y el día 7, que es el día siguiente, okay, me voy a hacer el trabajo. ¿El día 7 es el día del cumpleaños de su niño? No, el día 6. Ah, el día antes, ya. Sí. Ya. El día 7 me voy a hacer el trabajo. Esperando recibir el pago para festejar a mi niño. Claro. Pues aunque sea un día después. Y estando haciendo el trabajo, hermano, en una segunda planta, a más de 8 o 10 metros de altura, estando en la orilla de la placa de la losa, no me percato de los cables de alta tensión del poste. Okay. Y se hace lo que conocen los eléctricos como un arco eléctrico. Sale un rayo de los cables, entra por mi cabeza, al lado derecho, atraviesa mi cuerpo y sale por el pie izquierdo, por el dedo gordo del pie izquierdo. Y me avienta la luz 3 metros hacia adentro de la losa. ¿Que no lo aventó hacia afuera? No. Sino hacia adentro. Hacia adentro de la losa. Ok. Y doy gracias a Dios por ello, porque si no me hubiera matado al instante. Imagínense, porque hubiese caído de que a 10 metros. Sí. Y me aventó hacia adentro de la losa. Y gente, si tú me preguntaras, ¿qué sintió? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Nada. ¿De lo que pasó en el momento? No, nada. No me acuerdo nada. O sea, ¿usted no recuerda que haya sentido algún dolor o algo? O sea, nada. Entró eso y ya a usted ahí se le apagaron las luces, sí, por así decirlo. Ajá. Y la persona a la que le estaba haciendo el trabajo, la dueña de la casa, era una viejita, hermano, que estaba sorda, no escuchaba. Híjole, imagínese. Y yo en la segunda planta. Pero gracias a Dios que a la siguiente cuadra andaban otros albañiles haciendo un trabajo y ellos me vieron. Y ellos, gracias a Dios, que Dios los movió a misericordia y se bajaron de donde estaban y vinieron a tocar a la señora hasta que les abrió y me pudieron dar el auxilio. Y doy gracias a Dios, hermano, porque cuando llegó, la primera persona que llegó a verme ahí fue el abuelo de mi esposa, el abuelo paterno de mi esposa. Él vivía cerca, y era amigo de la familia donde estaba trabajando. Y él de cariño me decía negro por mi color. Y cuando esto me lo platicó él, yo te digo, no se acuerda de nada, no me acuerdo de nada. Pero, o sea, usted quedó inconsciente en el lugar. Quedé inconsciente en el momento, pero eso es lo que yo creo, que quedé inconsciente. Porque el señor, don Manuel, me platicó, él ya está con el Señor, pero él me platicó que cuando él llegó ya estaban los paramédicos de Protección Civil.
y ya estaba yo en la camilla. Okay. Pero antes de que llegaran los paramédicos, él me vio, pero él no me habló porque estaba asustado. Pero él dice que yo me quité el zapato, hermano. Usted, o sea, como si... Sí, que él dice que yo me quité el zapato y me empecé a quitar lo quemado, el calcetín quemado y lo quemado del pie. Pero usted no se acuerda de Pero eso. yo no me acuerdo. Y me empecé a quitar los pedazos de quemado de piel o lo que haya sido Y ya cuando me suben a la camilla los de Protección Civil, el abuelo de mi esposa lo que me cuenta es de que yo lo miré, que cómo me miraste, Juan, que me miraste, yo creo bien asustado, que me dijiste una palabra. ¿Qué le dije, señor Manuel? Dice, me pediste 1 litro de leche. Y yo, 1 litro de leche, sí, me pediste 1 litro de leche, ¿verdad? Dice, que me dijiste, tráigame un vaso de leche, un litro de leche, don Manuel, para tomármelo. Y ahorita me aliviaron, ahorita me levanto. No me acuerdo, hermano. De nada de eso. De nada de eso. Y pues al final voy a parar al hospital universitario de aquí de Monterrey, Nuevo León. Okay. Y estuve consciente, dice, me lo platica mi esposa. El accidente fue el día 7. Okay. Dice que estuve consciente en el hospital 8 y 9 de octubre. Estuve consciente. Pero después del día 9, en la noche, yo perdí el conocimiento. O sea, pero el 8 y el 9, ¿usted se acuerda que estaba consciente o no? No me acuerdo. Okay. Pero Me platican, obviamente, y ellos me dicen que el 9 en la noche, madrugada, yo perdí el conocimiento. ¿Y por qué perdí el conocimiento, hermano? Porque los médicos no se habían dado cuenta que por el golpe que yo di al caer, se hizo un tumor entre mi cerebro y mi cráneo. Okay. Y estaba oprimiendo mi cerebro. Creció. Ya. Y estuve inconsciente 10, 11 y 12. Y parte del día 13. Okay. Y el día 13 de octubre me hacen un estudio, una resonancia contrastada. Al salir de la resonancia, de inmediato le hablan a mi esposa. Y te digo, esto me lo platica ella. Dice que le habló el médico, el neurocirujano, y le dijo, señora Blanca Murillo, venga, entre y despídase de su esposo. Así literal, despídase de su esposo porque lo vamos a meter a una cirugía. Y no sabemos. Y hay un 2% que él pueda salir con vida. 2%. 2%. Y el día 13 de octubre, hermano, me ingresan al quirófano y estuve alrededor de 11 a 13 horas en operación. De mi cabeza, O sea, le tuvieron que abrir la cabeza. Me abrieron lo que es tu palma, así. Ok. Fue todo lo que abrieron. Acá. Quitaron el parte del hueso del cráneo y para extirpar el tumor. Y fue algo bien tremendo. 13 horas ahí, casi 13 horas metido. No me acuerdo de nada. Pero me imagino también cómo estaba la familia, ¿no? No. Afuera. No, ahí estaba el pueblo de Dios, hermano. Estaba lleno de predicadores abajo el hospital civil, intercediendo, orando, clamando a Dios. Gente en México, en todo México, orando por tu servidor. Gente en Cuba, gente en Venezuela, orando por nosotros. Gente en Estados Unidos, porque el pueblo de Dios, cuando se requiere, se une. Y creo que estoy con vida, hermano. Primeramente por la gracia de Dios. Pero segundo también porque sé que
Y creo firmemente que Dios respalda su palabra cuando dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, el Señor lo hace. Amén. Y se pusieron de acuerdo más de dos. Y sé que muchos doblaron rodilla, intercedieron. Y la honra y la gloria es para Dios. Amén. Lo que sí me acuerdo es después de que salí del quirófano, hermano. Sí. Sí. O sea, al salir ya usted se acuerda de todo eso. Al salir del quirófano me acuerdo. Okay. Y cosa increíble, me acuerdo porque salí entre despierto, hermano. Y miraba así como tus lámparas, miraba yo las lámparas todavía del quirófano. Todo lo blanco así. Sí. Y yo escuchaba, hermano, a los médicos, a los neurocirujanos platicar. Y a uno de ellos decir, y no se me olvida esa voz. Él decía, yo no comprendo por qué este hombre está vivo. Yo no lo comprendo. 13,000 volts era para que lo mataran al instante. La verdad, 13,000 voltios. Imagínate. Dice, y segundo, que no haya perdido ninguna extremidad de su cuerpo al momento de que entró y salió la luz. No lo puedo creer. Y estaba incrédulo. Pero yo estaba, hermano, consciente ya. Claro. Y mi corazón empezaba a latir y yo nada más en mi corazón yo decía, no me puedo callar. Pero él decía otra cosa, pero la cirugía de él fue del lado de las emociones en su cerebro. Él va a quedar mal, Decía el médico. decía el médico. Él va a quedar mal. Quizás quede loco o no concuerde. Y yo le hablé. A como pude le hablé, porque estaba anestesiado todavía. Sí. Recuerdo que le dije, ¿sabes quién soy yo? Y él se ríe, hermano, pero con una voz burlona. Y volteé a ver a sus compañeros. ¿Qué les dije? Iba a quedar un poco loco. ¿Ahora quién se cree? Le dije, no. Le dije, mira, te voy a contestar por qué estoy vivo. Número 1, ¿por qué estoy vivo? Porque soy un hijo de Dios. Y cuando conocí a Cristo, Él me prometió que me iba a dar vida. Y vida en abundancia. Por eso estoy vivo. Y otra razón por la cual estoy vivo es de que no solamente soy su hijo, sino también soy su siervo, soy predicador. Y de ahí, hermano, ¡pum! Ya no dijimos nada. Ya no dije más nada. No se acuerda, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Pero recuerdo que yo le contesté a ese hombre. Y porque no me podía callar. Él tenía que saber por qué estaba vivo. Claro. Amén. No, imagínese en ese momento, o sea, usted llega sin conciencia, Sí. le dicen a su esposa que tienen que operarlo y que se despida porque un 2% de vida. Amén. Y en medio de ese proceso yo creo que Dios tuvo que hacer algo, meter Amén. la mano de una manera muy, muy poderosa, ¿no? Amén. Imagínese el 2% y que la operación fuera todo un éxito. Amén. Salir y decirle al médico, soy un hijo de Dios. Sí. ¿Qué pasa después de ahí? ¿Qué pasa después de ahí, hermano? Que eso fue el día 13 de octubre. Ok. Estuve en recuperación, en observación, varios días. 10 días. ¿Pero usted estaba consciente o...? Estaba medio consciente, Ok. porque no fue nada sencillo lo que Sí, claro. me había pasado. Pero estoy 10 días en recuperación en el área de neurocirugía de la cabeza. Ok. Pero como la luz salió por el pie izquierdo, por el dedo izquierdo estaba calcinado totalmente. No, me imagino que tuvo que haber estallado. No, no estalló. No. Nomás se calcinó. ¡Hala! Un carbón. Quedó un carbón. Y ahí ya entraba cirugía plástica. Ok. Doctores de cirugía plástica le decían a mi esposa que me iban a A quitar el dedo. quitar, no el dedo, el pie. Ay. Todo el pie. Me iban a dejar de la rodilla para abajo. Que querían quitar. Ok. Pero doy gracias a Dios porque un amigo en Cristo que nació con nosotros en el Evangelio,
estaba haciendo su servicio social en el hospital universitario. Okay. Él se llama David Soto. Ya estaban haciendo sus prácticas, hermano. Ya para darle su título. Al muchacho. Al muchacho. Okay. Al muchacho. Y él se dio cuenta de que, ¿por qué le van a quitar el pie a mi hermano? Pues si nomás tienes el dedo. Se metió, hermano, a pelear con los cirujanos plásticos, que eran sus maestros. Imagínense. Y le dijo, no, ¿por qué le vas a quitar todo si lo que tiene quemado es el dedo? Claro. Y el día 23, hermano, de octubre, me ingresan al quirófano otra vez, ya no de la cabeza, pero ahora a mochar solamente el dedo. Okay. Y quitaron el dedo gordo. Y doy gracias a Dios porque lo quitaron. Y alguien me dice, ¿por qué das gracias a Dios, pastor? Porque quitaron el dedo. Ahora no le aprieta los zapatos, ¿o cómo? No, te voy a decir por qué. Okay. Mira, esa uña de hermano de ese dedo se me enterraba cada rato, pero bien tremendo. Le hacía lo que dice, crecía mal. ¿Uñero? Ajá. Que le corta dentro del dedo eso, y le pus y todo eso. Eso. Y exactamente en ese dedo. Y como que Dios sabía mi necesidad y dijo, no, hombre, para que no batalle. Me lo quitó. Bueno, a la final no le quitaron el pie. No, hermano, no. Dios tuvo también que intervenir ahí de alguna manera. Y ahí veo la segunda vez que Dios pone su mano. Claro. Usando a sus hijos. Y pone su mano. Y ahora sí estaba tremendo porque andaba de la cabeza inflado porque estaba bien hinchado, inflamado el cerebro. Tenía una prensa en la cabeza porque estaba muy inflamado. Y luego agrégale lo del pie también. Yo soy del 7.5, mi zapato. Y cuando salgo del hospital, salgo con el pie tan hinchado que empecé a usar unos cross del número 12. Para poder, porque estaba muy hinchado. Claro, el pie. no entraban aquí. Pero doy gracias a Dios, hermano, que solamente fue un dedo. Definitivamente. Pudo haber sido un pie. O pudo haber sido mi estómago. Sí, pues desde el principio pudo haber sido la vida, porque ya... Sí. 3,000 voltios. 13,000. 13,000 voltios es demasiado. 13,000 volts. Y yo me he metido a estudiar sobre la luz. Y unos ingenieros eléctricos me han dicho, hermano, el cuerpo humano con 70 volts son suficientes. No, ni a 110. Con 70 volts que te pesquen son suficientes para quitarte la vida. Y luego ahora tú 13,000. Le dije, no, hombre. Sí, es que hay personas por una cuestioncita de un cable que medio está quitado y lo tocan y ya. Sí. Pero no, hombre, hermano, Dios es bien bueno. Sí, no, un milagro muy tremendo. No. ¿Cómo fue la recuperación después de lo del dedo y todo lo demás? ¿Cómo fue, hermano? Fue lento el proceso, difícil. Porque, recuerda, está difícil, ¿por qué? Porque estábamos predicando en Saltillo en ese entonces. Rentábamos casa para vivir nosotros. Okay. Rentábamos casa para la iglesia. Y estaba muy difícil la situación. Y gracias a Dios por mi esposa, que ha sido una ayuda idónea, pero agotó todos los recursos que tenía para sacarnos adelante. Wow. Es una gran mujer. Y Dios no se equivocó cuando me la dio. O sea, en ese momento que usted estaba de alguna manera incapacitado, su esposa fue la que se encargó de sostener la familia. Por 3 años. ¿Usted estuvo 3 años incapacitado? Incapacitado. Wow. 3 años. Todavía. O sea, todavía sigue con... Todavía sigo con el proceso, hermano, porque ya son 9 años, hermano. Y es fecha que el neurocirujano no me da de alta. ¿No? Él dice que no. Que no puedo estar predicando, que no puedo estar cantando. ¿Y usted predica? Y yo predico y canto. Y manejo y salgo fuera a predicar. Okay. Pero... ¿Cómo fueron esos 3 años donde usted estaba incapacitado y su esposa estaba de alguna manera sosteniendo? ¿Cómo fue, hermano? Difícil.
difícil porque siempre he estado acostumbrado a ser yo el proveedor de la casa. No es que sea machista, no. No, Pero sentía cómo se desgastaba ella. Se desgastaba no solamente por mí y por mi hijo, sino también cargar la iglesia wow. por 3 años. Y estaba complicado. Y en esos 3 años fueron difíciles. Y al final de los 3 años, hermano, yo en esos 3 años de recuperación, hermano, yo no tenía el hueso que me habían quitado. Ok. Nada más tenía el cuero cabelludo y se sentía el cerebro. O sea, sentía como que lo así, que se hundía. La gelatina se movía del cerebro. Ok. Literal. El cerebro nomás lo cubría el cuero El cabelludo. cuero. Y al término de los 3 años, Dios pone en nosotros tomar la decisión de regresar a Monterrey porque me faltaba una cirugía. Ok. De ponerme el hueso, la placa, lo que fuera. Y tenía que buscar la solvencia para hacerlo. Claro. Y pasaron cosas tremendas en la familia que tuve que hablar con la iglesia. Le dije, hermano, necesito moverme a Monterrey. Ellos lo comprendieron, dijeron, pastor, adelante. ¿Qué hacemos? ¿Va a regresar? Le dije, no sé, no creo. Pónganos en iglesias que usted diga. Y los acomodé en iglesias, hermano. En Saltillo. De Saltillo, ahí de Hermanos en Cristo. Y es fecha de que todavía están ahí. Qué bueno. Se quedaron. Y me vengo a Monterrey, hermanos, al año. Dios abre las puertas de los cielos, derrama bendición y juntamos para nuestra cirugía. Y me puedo operar, me puedo poner mi... ¿Cuánto cuesta una cirugía de esas? ¿Cuánto cuesta, hermano? 280,000. Era mucho dinero. 280,000 pesos. Pero, y gente me dice, ¿y cómo le hizo, pastor, para pagar eso? ¿Tiene dinero? Le dije, no, yo no. Pero él sí. Es correcto. Él sí. Él sí. Hasta ahorita, hermano, en gastos, desde el accidente hasta la fecha, se han gastado más de $1 millón de pesos. Y ese ingreso de $1 millón de pesos, ¿cómo entra? ¿Cómo entra? No sé cómo entraron. Claro, porque usted incapacitado, su esposa Mi esposa lo que echándole ganas. mi esposa lo que me dice es que cuando me pasó el accidente, ella tenía en su bolsa solamente 300 pesos mexicanos. 300 pesos. Y dice mi esposa, yo no sé cómo, Juan, pero el pueblo de Dios fue bien generoso. Venían hermanos a verte, predicadores, hermanos en Cristo. Subían y te miraban y luego ya bajaban y me daban un saludo de tránsito. Y me dejaban una ofrendita y así, pum. Y la palabra de Dios dice que aún gente que ni conocíamos nos iba a bendecir. Es correcto. Y eso lo vivimos, hermano. Dice mi esposa, una ocasión habló un hombre desde Oklahoma. Dice, ¿usted es la esposa del pastor Juanito Murillo? Sí. Pues apunte ese número. Y me dio un montón de números. Y eso, vaya al Western Union. A retirar. A retirar. Y ¿conoce a mi esposo usted? Dice, no lo conozco. No lo conozco, pero mi hermano sí lo conoce porque él, el pastor Juanito Murillo, es su pastor. Mire. Mi hermano es el hermano guatemalteco. Y dije, ya sé quién es. Y un guatemalteco me bendijo, sin conocerme. Así de la nada. Y así como ese, hay muchos testimonios de muchos más. Que nada más Dios puso en su corazón, hermano, sembrar. Y sembraron. Gente, hermano, te voy a decir que gente hasta inconversa que no conocía a Cristo. Fue parte de Fue parte de bendecir. Y
yo puedo confirmar hoy, antes de mi accidente yo predicaba que teníamos un Dios de milagros. Pero hoy puedo decir como Job, antes de oídas, predicaba que tenía un Dios de milagros. Pero dijo Job, y yo, Juan Murillo, puedo decir lo mismo. Hoy mis ojos, mi cuerpo, lo puede ver. Y había escuchado en su palabra y había predicado, hermano, que a Jehová le conocen como Jehová Jireh. Y hoy puedo decir que después de 9 años, hermano, Él sigue siendo Jehová Jireh. Él sigue proveyendo de una manera sobrenatural. Una manera que yo lo creo, hermano. Dios no llega tarde, tampoco llega temprano. Él nada más llega a tiempo. Y Él ha llegado a mi vida, a la de mi familia, como proveedor, nada más a tiempo. Y Él ha sido Jehová Jireh. En mi salud, Él ha provisto los gastos. Como testimonio, te voy a agregar algo. Mira, cuando predicaba en Saltillo, hermano, y venía a las consultas 3 veces por semana, hermano. Okay. Tenía que tener dinero para venir. Y teníamos que tener dinero para pagar las consultas. Y los medicamentos. Hubo un día que no teníamos nada, hermano. A duras penas consiguió mi esposa y trabajando en esto y en aquello, vendiendo tortillas, vendiendo paiso, vendiendo lo que... Empeñando hasta el comedor, hermano, porque nos quedamos hasta sin comedor. Juntó para la consulta del neuro. Y no tenía camioneta, yo se había descompuesto. ¿Y cómo es Jehová Jireh? Que aún Él usa los cuervos como cuando Elías. ¿Verdad, muñeca? Perdón, hermanos, pero aquí está mi esposa de aquel lado de las cámaras. No, usted hable. Amén. No se preocupe. Y miren, una hermana en Cristo de nuestra iglesia, miembro de nosotros, ella bien fiel a la casa de Dios, nos ayudaba como maestra de los niños. Pero su esposo era inconverso. No conocía a Cristo y vendía droga. Y yo no sé cómo, pero ella viene a mi casa y le dice a mi esposa, pastora, van a ir a Monterrey. Pues es el plan, hermana, pero la verdad no hay dinero y la camioneta está descompuesta. Y nada más tenemos para la consulta. Ah, ok, hermana. Y se fue a su casa. Yo no sé qué pasó en su casa, hermano, pero yo creo que le platicó a su esposo. Y su esposo mandó las llaves de un Jetta clásico, hermano. Y le dice a mi esposa, pastora, dice mi esposo que aquí están las llaves del carro y que tiene gasolina suficiente para que vayan y vengan a Monterrey a la consulta. Imagínese. Una persona inconversa, hermano. Dios tocando su corazón. Es correcto, no tenía nada que ver con Dios realmente él, pero Dios sí tenía que ver. No tenía que hacerlo. Uh-huh. Humanamente me pongo a pensar, no tenía que hacerlo. Sí. Pero lo hizo. Y comprendí ahí que Jehová es Jehová Jireh. Y comprendí ahí cuando Él dijo, en su palabra, mío es el oro y mía es la plata. Y no dijo nada más el oro y la plata de los hijos de Dios. No. Todo. Realmente todo. Y, eso es una realidad. Hombre, me gozo, hermano. Y ese hombre, hermano, mandaba hasta su diezmo, hermano, a la iglesia. Imagínese. Pero ahorita ya, gracias a Dios, hermano, por testimonio, él recibió a Cristo y está sirviendo a Cristo en una iglesia local en Saltillo. Y está bien fiel él y su familia. Y Dios lo restauró. Y no, hombre, hermano. Y
Y como ese testimonio de Jehová Jireh hay muchos, que no acabaríamos ni con 10 podcasts. O sea, que usted dice que Dios ha sido proveedor, pero al 100%. Al 100%. Y muchos dicen, hermano, y lo quiero desmentir aquí, enfrente de tu cámara, Adelante. y que mucha gente que está escuchando pueda tener este pensamiento. Y te voy a decir algo, que estás allá en la cámara, detrás de cámaras. Si tú piensas que los pastores vivimos de la gente, te quiero decir que no. Vivimos de Dios. Él nos sostiene. Y antes de ser pastor de la iglesia Nuevo Comienzo, soy pastor de mi esposa y de mis 2 hijos. Y tengo que proveerles yo primeramente a ellos. Yo como pastor trabajo sirviendo al Señor, sí. Pero yo no tomo los diezmos de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque yo estoy como Pablo. Para que no me señales de que por ti, no. Trabajo todavía, hermano, como albañil. Hoy antes de llegar al podcast, venía bien aterrado, con botas de trabajo, y nomás llegué a mi casa y me eché un baño vaquero y vámonos. Rapidito. ¿Por qué? Porque se siente bien hermoso ganarse el dinero con el sudor de su frente. Y de ahí, de nuestro trabajo, bendecimos la obra de Dios también. Buenísimo. No, hombre. Y, hermano, adelante. Pasa lo de las consultas. Dios provee todo lo que tiene que proveer para su recuperación. Amén. Pasan 3 años usted, digamos que incapacitado, Sí. su esposa proveyendo de alguna manera. Luego de esos 3 años, ¿qué viene ahí? ¿Qué viene ahí después de esos 3 años, hermano? Yo estaba en la iglesia local donde había salido de aquí de Monterrey. Y estuvimos yo y mi esposa 3 años. Nos tuvieron sentados 3 años. Sin hacer nada. Okay. Sentí como si hubiéramos hecho algo malo en venirnos. Pero no, Dios tenía sus planes. Amén. Y ya estaba yo operado. Pero Dios vuelve a avivar el fuego del llamamiento. Hace 3 años y medio atrás de la fecha actual. Y yo le digo al pastor, ya me voy, ya nos vamos. ¿A dónde van? Vamos a abrir obra. ¿Dónde? Van a ir a Saltillo otra vez. Le dije, no. Hoy Dios puso en mi corazón abrir una aquí en García, Nuevo León. Es que no hay dinero, que esto y que lo otro. No ocupamos dinero. Nada más ocupamos que ore por nosotros. Dios se va a encargar de todo. Así es. Y oraron por nosotros. Y nos fuimos a comenzar la iglesia Un Nuevo Comienzo. Donde, gracias a Dios, ahora en el mes de enero completamos 3 años. Mire. 3 años. La obra va creciendo. Rentamos un lugar. Sí rentamos. Pero tuvimos que techar todo el patio para poder estar. Ya, porque en la casita no cabíamos. Dios ha sido bueno. Y yo sé que Dios tiene algo preparado para nuestro ministerio. Y yo sé que viene un terreno, una propiedad para la iglesia. Amén. Lo creo. Amén. Lo creo fielmente. Porque no es para mí. Es para Él. Es para él. Es correcto. Porque la iglesia no es mía. Es de él. Es de Él. A mí a mi esposa nomás nos la encomendó para cuidarla y guiarla. Es correcto. Y ahí estamos ahorita. Su neurocirujano Ajá. le dice que todavía debería estar incapacitado, ¿correcto? Amén. ¿Qué le hace tener las fuerzas de predicar, trabajar, estar aquí platicando en el podcast y verse tan normal?
Amen. ¿Qué me hace? El agradecimiento a Dios. Eso me hace mover. El agradecimiento a Dios, a su gracia, ese regalo inmerecido que me dio, de su salvación primeramente, y que se haya placido en llamarme al ministerio. En puro agradecimiento. Por eso seguimos predicando y trabajando. Y amo a mi familia, pero amo también a mi familia en Cristo, que es nuevo comienzo. A cada uno de ellos. Si tú me preguntaras por cada hermano, los tengo aquí. A cada hermana, a cada niño, los tengo bien presentes, día y noche. Quisiera tener mi salud al 100% para ser un mejor pastor para ellos. Pero solamente, como dijo Pedro y Juan cuando entraron al templo de la Hermosa, solamente les doy a ellos lo que tengo. Quisiera darles más, pero nada más les doy lo que tengo. Así es. ¿Qué secuelas? Porque dice que no siente su salud al 100%. Amén. Pero ¿qué secuelas todavía le quedan del accidente? ¿Qué secuelas, hermano? La memoria. Okay. Pero yo creo que tiene una muy buena memoria, la verdad. Ahorita porque me estoy puliendo, hermano. Sí. Estudié muy bien. Sí. Para venir. Sí. Pero ahorita, si tú me preguntas tu nombre, ¿Ya no se acuerda? puede que no. Me acuerdo de tu compañero, ¿Cómo es el de él? Moisés. Correcto. ¿Y cómo es mi nombre? Solo sé que te llamas como un cantante cristiano. Correcto. No, pero sí tiene una pero, muy buena memoria. pero ¿quién es él? No es Marcus Witt. No es. No, Danilo. Danilo Montero. Danilo Así te es. llaman. Ya ves, ya te digo, tengo esas secuelas. Tengo esas secuelas de olvidar las cosas. Puedo estar ahorita y dejar mi Biblia aquí. Y me muevo al baño y vengo y me muevo a otro lado. Y me puedo ir. Claro, y se quedó. Y dejar la Biblia ahí. Eso creo que ¿Cree que es lo que más le ha quedado es lo que más me ha afectado. Ya. Eso. Y una secuela de que, fíjate, tengo la placa puesta. Okay. Si ahorita en una oportunidad tú pudieras tocar aquí, se siente un pequeño orificio Okay. entre el cráneo. ¿Y eso le genera algún dolor? Sí, Ok. me genera un dolor cuando estoy hincado orando, Ok. porque me gustaba mucho orar como los musulmanes hasta el suelo, Sí. pero no lo hago ya porque me genera un dolor Cierto dolor. Sí. Y gracias a Dios, también ese orificio, hermano, cada año se abre y empieza a supurar líquido, Naturalmente. naturalmente. Pero ahorita tengo un año y medio que no se abre, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Siente más dolor cuando se abre? Sí, ¿O como que la Sí. molestia, la sensación? sí. Ok. Pero hoy me pongo en los zapatos del apóstol Pablo cuando le decía al Señor: quita de mí este aguijón, ¿verdad? Quizás puede ser diferente el aguijón mío al de Pablo, Claro. pero Dios me ha dicho de igual que a Pablo, no lo voy a quitar. Porque
mi poder se perfecciona ahí. Amén. Y es un recordatorio esto De lo que ha hecho. de lo que Dios ha hecho y su poder. Amén. Y no, hombre, Dios ha sido bueno. Amén. Pastor Juanito, Amén. antes de finalizar, si tuvieras a Dios enfrente, lo pudieras ver como me estás viendo a mí Amén. y pudieras hacerle la pregunta que quisieras, que Él te va a responder. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? ¿Por qué hace 9 años no me llevaste? Ya estaba tan cerquitas de la puerta del tercer cielo y me regresaste. ¿Por qué no me dejaste entrar? Esa sería mi pregunta. Wow. ¿Por qué no se lo llevó? ¿Por qué no me llevó? Estaba un 2% nada más. No, fíjame, 2% en el hospital. Pero desde la descarga eléctrica era suficiente para matarme, Es correcto. humanamente hablando. Así es. Esa fue la primera vez que él dijo que no. Y la segunda vez que él dijo que no fue cuando entré al quirófano. En ese 2%. Wow. Pero me quedo tranquilo, sabiendo que un día voy a estar sentado ahí al lado de sus pies y mirándolo cara a cara. Y le voy a preguntar eso. El por qué. Y él va a tener una respuesta como hoy siempre la tiene. Definitivamente. Como hoy siempre la tiene. Pero algunas veces me la contesta. Y ya me la ha contestado. Nomás que uno es como Saúl. Ya después de que se fue Samuel todavía seguía con lo mismo. Correcto. Y así estoy quizás. Ya me lo ha contestado. Que me dejó porque necesitábamos engrandecer el reino. Y eso estamos haciendo. Amén. Engrandeciendo el reino. No solamente yo, mi esposa, mi familia. Amén. La iglesia, ahora enseñando a la iglesia, nuevo comienzo, a que tenemos que engrandecer el reino. Y que vale la pena servir a Dios, vale la pena. Totalmente. Amén. Totalmente. Mi gente, ustedes lo escucharon. Yo creo que este testimonio puede ser no solamente bendición para tu vida, sino para alguien a quien tú se lo compartas. Déjanos un comentario ahí. No sé qué piensas de cada una de las palabras o de este testimonio, este milagro que Dios ha hecho en la vida del pastor Juanito. Y a quién le puedes enviar este testimonio. Pastor, mencionó muchas veces a su familia y a su esposa que está acá. Amén. Y le hizo hasta preguntas a ellas en medio del programa. Amén. ¿Qué le puede decir usted a ella por esos años que fue el pilar, que fue el sostén de la familia? Quizá ya se lo ha dicho, Amén. pero en este momento, ¿qué palabras tiene para ella que la tiene acá enfrente? Amén. Pues que la sigo amando como la primera vez que la vi. Y yo creo que más. Y gracias, yo le digo a ella muñeca de cariño. Gracias muñeca por estar conmigo. En las buenas, en las súper buenas. Pero también gracias por estar conmigo en las malas. Cuando muchos se fueron, tú te quedaste. Y gracias porque en mi accidente tuviste la opción de irte. Y lo pudiste hacer. Pero decidiste quedarte.
Gracias. Gracias por ser ese pilar, esa mujer que sostuvo mi casa, la iglesia. Gracias. Dios no se equivocó al ponerte conmigo. Gracias. Y espero recompensarte con la misma manera. Amén. Te amo. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por Amén. acompañarnos igual acá con su esposa. Estoy seguro que este podcast va a bendecir a mucha gente. Nombre sea de Dios. Sé que va a llegar al corazón del que tiene que llegar. Amén. Y Dios va a hacer una obra extraordinaria. Amén. Gracias, pastor Juanito. Amén. Me dio mucho gusto escucharlo. Creo que su memoria está muy buena. Ya me acordé de ti. Gracias, Danilo. Créame que sí. Y Dios completará la obra al 100%. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quiere decirle algo a la gente para despedir, es más, le voy a dejar para que usted despida el podcast. Hermanos y amigos, familia, tú que no conoces a Cristo, que estás ahí, de aquel lado de la pantalla, te invito a que lo conozcas. No necesitas confesarle a nadie tus pecados. Solamente ahí donde estás, tú nada más cierra tus ojos y dile a Cristo: Cristo, abro mi corazón y te invito a que entres. Ven y entra. Perdóname de mis pecados. Y cuando tú tengas a Cristo en tu vida, podrás sentir y ver los milagros que yo he vivido. Los podrás ver tú en primera fila. Dios te bendiga. Gracias, hermano Danilo. Gracias, Moy, por estar aquí e invitarnos. Gracias. Y que toda la gloria sea para Él, sea para Dios. Y una vez más, gracias, hermano Danilo, por invitarnos. Y nada más recuerda, Dios ha sido bueno. Amén, mi gente. Esto es de las sombras a la luz. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Amén.